madre esos... Sí, ¿cómo estás? Todo chido, hasta que tengo el gusto de conocer. Igualmente, mucho gusto. ¡No manches! ¡Pobre tu! ¡No manches! ¡No manches! ¡Pobre tu madre! ¡Oh, qué la! Amigos, hoy es un día súper especial porque por fin voy a conocer el Templo del Dolor, la Arena Puebla. Se cumple un sueño para mí. Y yo hice preguntas en mi Instagram, que aquí voy a dejar mi Instagram. Él les preguntaba que qué es lo que tenía, qué no me podía perder, qué es lo que podía comer, cómo se llegaba a la arena y voy a compartir toda esa información. Pero antes, intro y comenzamos. Y para comenzar te voy a compartir cómo llegar. Es súper sencillo. A partir de este punto, que es la catedral, a un costado está esta hermosa fuente y solo tienes que caminar para allá. Y esa es la fuente de San Miguel, ubicada en el Zócalo de Puebla. Ahí tomándola de referencia volteamos hacia la izquierda y nos vamos a encontrar con la avenida 3 Oriente. Caminamos en sentido contrario y al final de esa avenida vamos a encontrar la calle 4 Sur. En la calle 4 Sur volteamos hacia la derecha y caminamos en contra del sentido del tránsito y ya vamos a ver el cartelón de la Arena Puebla. Te vas a dar cuenta que ya vas llegando porque vas a ver bellos murales de lucha libre como este que estamos observando y también vamos a ver el mural oficial de la Arena Puebla, donde hay luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre, figuras importantes poblanas como Guerrero Maya Jr., vemos a Esfinge, vemos a Amapola, también vemos por ahí a Lluvia. Y más adelante vamos a ver al padre de la lucha libre, don Salvador Luterot González. Ahí está también Rey Apocalipsis, también está Estigma, Templario, Místico, Euforia, entre varios más. Si quieres llegar en transporte público, llega en Ruta Puebla, este camión público que te va a dejar justo enfrente de este Cinépolis. Y el Cinépolis está justo detrás de la Arena Puebla. Te tienes que bajar en la estación Clínica 2. Y si llegas en auto, justo el estacionamiento de este Cinépolis te funciona perfectamente como estacionamiento para la función. El costo total de la función completa es de tan solo 60 pesos, así que se convierte en una gran opción. Y para la compra de boletos te recomiendo que si vives en Puebla vayas directamente a las taquillas para que te saltes el costo de Ticketmaster y también que vayas con anticipación para que consigas los mejores lugares disponibles. En caso de que vengas de otro estado o de otro país, te recomiendo que los compres por Ticketmaster. Yo los compré con 15 días de anticipación. Ahí te estoy enseñando el procedimiento. Te tienes que meter a la página de ticketmaster.com.mx, teclear CMLL, buscar la función que te interesa de la Arena Puebla y ahí en un mapa vas a buscar los lugares que te interesen. Los seleccionas y continúas ya con todo el procedimiento para finalizar la compra de tus boletos. Y ya para entrar a la función, miren el ambientazo que se vive afuera de la Arena Puebla. Vas a poder encontrar puestos de máscaras. Ahí también ves la gente formada que está tratando de conseguir boletos. Eso no lo recomiendo, ya llega con tus boletos comprados. Y vas a ver bastantes puestos de semitas. ¿Por qué? Porque a la Arena Puebla sí se puede entrar con tus semitas. Entonces ojo con eso, cómpralas afuera, métete con ellas y disfruta de una gran semita. Y llega temprano porque ahí en la entrada principal se hace un gran embudo. Solo hay una fila para todos los de ringside. Y en lo que te checan el boleto, en lo que te checan que no traigas cámaras, te tardas un poquito en entrar. Una vez adentro, los acomodadores te ayudan a encontrar tu lugar en la Arena Coliseo Puebla y a disfrutar de una gran función como la que me tocó a mí. Llegué un poquito tarde porque entre que me compré la semita y en lo que me formaba para entrar, ya alcancé la mitad de la lucha donde Shelhua y Rayo Metálico se llevaban el triunfo. Tenía muchas ganas de ver a estos dos en su tierra natal. Amigos, ya me mentaron mi madre esos que están allá arriba.
Posteriormente nos tocó presenciar un match relámpago, es decir, a un solo round con límite de 10 minutos entre Astral y Enfermero Junior. Un gran duelo donde se dieron llaves contra llaves, vuelos, y que terminó ganando Astral. ¡Venga, Enfermero! Un consejo que te quiero dar es que si a ti te gusta estar cerca de la acción, que de repente te caiga un luchador encima o que interactúe contigo, entonces ve a las primeras 3 filas. De lo contrario, si a ti no te gusta ese tipo de situaciones, o si eres una persona ya mayor o una persona embarazada, mejor ve de la fila 3 para atrás. Como puedes ver en esta secuencia, Astral le cayó a esta señorita de lentes con los pies por delante y la señorita aguantó como los grandes. Y además de que te llevas tu buen golpe, la porra ruda no pierde la oportunidad de burlarse de ti. El güero preocupándose por las personas a las que le cayó fugaz. Digo, perdóname, Astral. No manches. En la siguiente lucha estaban programadas Zeuxis y la Amazona en contra de Stephanie Baker y la Catalina, las cuales no llegaron y fueron suplidas por Skadi y Marcela, lo cual agradecí mucho. Y este es el otro tipo de interacción que si llevas un poquito de suerte puedes tener con tu luchador o luchadora favorita. Llegó el turno para las estrellas poblanas Rey Samurai, Arcalis y el Capitán Guerrero Maya Jr., donde si ya estaba pasando una noche genial, Arcalis tuvo un detalle excelente conmigo que vas a ver a continuación. ¡Ay, no manches! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Venga, Arcalis, venga! ¿Eres Andy, va? Sí, ¿cómo estás? Todo chido, hasta que tengo el gusto de conocer. Igualmente, mucho gusto. Y por cosas como estas es que la lucha libre es mágica. De verdad, un deporte donde puedas estar tan cerca de tus ídolos, creo que no existe en ningún lado. ¡Ah! ¡Va a volar el Maya! ¡No manches! ¡Pum! ¡Tu madre! ¡Fuera, Maya! ¡Pum! ¡Su madre! ¡Qué buena, Arcalis! ¡Qué buena! ¡Va a volar! ¡Va a volar! ¡No manches! Pausada. ¡No manches! ¡Ay, cabrón! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Discúlpenme por tanto grito, pero en verdad es que la emoción me gana. Y vean esta hermosa llave ejecutada por Guerrero Maya Jr. y Arcalis, que le iba a dar el triunfo al equipo técnico. Esta fue una de mis luchas preferidas. También se ejecutaron muchos lances, se ejecutaron llaves, bien luchada. Y al final el triunfo se quedó con el equipo de los técnicos. Guerrero Maya Jr., Rey Samurai y Arcalis. Amigos,
amigos, esa porra que se ve ahí es la porra de los técnicos y justo del otro lado está la porra de los rudos que ya nos mentaron la madre como 10 veces más o menos aproximadamente. Y aquí estoy disfrutando lucha libre con mi amigo Oscar y con mi bella esposa que ya llegó también. La lucha semifinal fue una lucha muy atractiva entre los hermanos Chávez e Hijo del Villano Tercero contra el equipo de Guadalajara comandado por Esfinge, Fugaz y Star Black. ¡Venga, que el dedo! Gracias a mi amigo Pancho que me invitó. Ya 2 cervezas, ahí está, miren a mi amigo Pancho disfrutando de una buena lucha. ¿Estás bien, villanito? No, dice que no. Puto! ¡No! ¡Ese está lesionado! ¡Ah! ¡Ah, no manches! ¡Ay! Apenas alcanzó a llegar. Esta lucha la ganó el equipo de Esfinge, Star Black y Fugaz. Y al villanito le llovió con todo, ¿eh? 3. ¡Para Esfinge! ¡Para Esfinge! ¡Para Esfinge! ¡Para! Puro faraón que rique. Puro faraón que rique. No, ma. Nos van a sacar. Rapidísimo la lucha, ya va la lucha final. La neta, ha estado increíble. Y llegaba el turno de la lucha superestelar, que era por los campeonatos mundiales de tercias entre Dragón Rojo Jr., Bárbaro Cavernario y Terrible en contra de Flip Gordon, Star Jr. y Atlantis. Y voy a aprovechar estas imágenes de la lucha de campeonato para recordarles lo siguiente. Esta arena de la ciudad de Puebla pertenece al Consejo Mundial de Lucha Libre y las luchas son los días lunes a las 8 de la noche en punto. La Arena Puebla es una arena muy bonita, muy tradicional, ves bien de todos lados y se disfruta la lucha libre como en ninguna otra. Tiene una magia especial. Si tú me preguntas cuál es mejor, la México, la Coliseo o la Arena Puebla, la verdad es que cada una tiene su propia magia. A pesar de que esta arena es del Consejo Mundial de Lucha Libre, aquí tienen sus propias costumbres. Por ejemplo, esta señora pasa, te toma la foto y posteriormente te la vende en 50 pesos, lo cual se me hizo increíble. También venden frutita picada, venden semitas. Recuerda que también puedes pasar con tu semita que compres afuera en la calle. Lo que sí noté es que en la Arena Puebla ya no van las diosas del ring o las edecanes del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y para mí las diosas son elementos importantes e imprescindibles en la lucha libre mexicana.
Y en esa toma estamos viendo cómo el bárbaro cavernario me cae encima. Y cuando eso pase, no te quites. Puede ser incluso hasta peligroso si tratas de quitarte para ti y para el luchador. Así que quédate estático, recíbelo y siéntete parte de la acción. Esta es la secuencia final. Perdónenme por el dedo que estaba ahí estorbando, pero alcancé a captar cómo Terrible y Dragón Rojo Jr. vencían a Flip Gordon y Star Jr. para retener los campeonatos mundiales de tercias. En Arena Puebla no está prohibido que al final de la función te pares respetuosamente a un lado del ring. Yo aproveché esa oportunidad para cumplir mi sueño de tocar unas cuerdas y un tapete de un ring profesional del Consejo Mundial de Lucha Libre, y eso me hizo muy feliz. Estuve a punto de derramar una lágrima y fue el cierre perfecto de mi visita a esta bellísima ciudad de Puebla. Al final de la función nos pasamos a visitar al puesto de semitas de la señora Vicky, que nos habían recomendado bastante, y la verdad que la señora es muy divertida, muy amable, nos atendió de lujo y las semitas estaban exquisitas. Dígame, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama su negocio? ¿Qué sonríe? Oh, chingado, espérame. Me voy a encabronar para que no se me jode. No hay entrevista. Oh, que la... ¿Para qué chingados de metiche? ¿Cómo se llaman sus semitas, señora? Semitas el gordo, joven. Semitas el Gordo. Así es. ¿Ya cuánto tiempo lleva vendiendo aquí? Toda la vida. Toda la vida. Toda la Son vida. las mejores semitas de Puebla. Eso. De piso, harta papa, harta milanesa doble fleco. ¿Sí o no? Harta onion. Muy bien, pues ya saben, están justo enfrente de la arena. Entonces, si vienen, visítenla, la neta, muy chidas. Y aparte, nos trata súper chido, ¿eh? Nos trató súper chido la señora. Así que vengan con ella, no se van a arrepentir. Qué hermosa señora. Un aplauso para la señora, por favor. ¡Un aplauso para la señora! Gracias, gracias. Semita gratis. Y aquí está el batallón de la señora, que son bien penosos. Miren, ya se fue a esconder hasta allá. ¡Papacito! Bien penosos. Otro, mira. ¡Nombre! Y allá también hay unos chicos escondidos que no quieren salir. Se las pierde, señora Magia. ¡Ya los exhibiste! ¡Ya los exhibí! ¡Ya los exhibiste! Amigos, pues ya vamos saliendo de la Arena Puebla. La neta es que estuvo impresionante, me encantó. Se me fue rapidísimo la función. Pude saludar a algunos amigos que fueron a la función y la verdad es que me la pasé muy contento. Y bueno, pues es una experiencia muy diferente a lo que se vive en la Arena México y en la Arena Coliseo. La neta es que si no han venido para acá, tienen que venir, y bueno, pues yo sí voy a regresar. Espero regresar muchas veces, y ya nada más me queda pendiente la Arena Guadalajara. Cuídense mucho, amigos, suscríbanse por favor, denle a la campanita y también síganme en mis otras redes que son Instagram y TikTok. Voy a seguir compartiendo mucho contenido de este hermoso deporte que es la lucha libre, que también me ha llevado a conocer gente maravillosa, ¿eh? Cuídense mucho y nos vemos próximamente.